Comprendemos el profundo dolor que no se puede explicar que tienen que sufrir los familiares de estos compañeros, pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo conseguido es fruto de los sacrificios de todos los españoles, que supieron superar rencores y divisiones, mirar al futuro y trabajar día a día para hacer de España el país moderno, justo y solidario del que podemos sentirnos orgullosos. De la comuna, se partía de los soviets al principio, se partía pues no sé, de las experiencias consejistas, se llegó a mayo del 37, se analizó el tema de situacionismo, los situacionistas, qué decían, qué no decían, con todos los chalaos que puedan parecer en su momento. Ni hay que luchar por libertades democráticas, ni hay que luchar por un gobierno demócrata, ni por historia. Lo que hay que hacer es luchar por quitar el gobierno. Y se acabó. Y la clase trabajadora que busca la revolución, y para hacer la revolución tiene que destruir la sociedad actual y crear otra nueva, donde, aunque en principio él esté como vigilante de la nueva construcción, después tiene que desaparecer como clase también ella. Anjou. Marzo de 1974. Salvador Puchantí a la izquierda y Einchek fueron ejecutados el pasado sábado, día 2 de marzo, en cumplimiento de las sentencias dictadas por sendos consejos de guerra celebrados en Barcelona y Tarragona respectivamente. O sea, los ejecutaron el 12 de marzo de 1974. Esto es lo que estamos hablando de la memoria histórica que quieren reivindicar estos cabronazos. Están absorbiendo todo. El Oriol es un militante independentista y una mierda. El Puigdemont era un militante independentista también. Otra mierda, un luchador antifranquista. ¿De qué, Moreno? Los dos eran tíos del MIL, los dos eran tíos conscientes de que luchaban por la clase obrera, luchaban por la liberación por la anulación de las clases, por la abolición del capital y por la abolición del sistema capitalista. Salvador Puchantí pertenecía a una organización anarquista. Yo he sido compañero de ellos y nunca han sido anarquistas. Marxistas, lucha de clases, abolición del capital, abolición del trabajo asalariado, lucha contra los nacionalismos. No sé, lo lógico. Tal como las cosas se planteaban de clase contra clase, pues una clase emplea toda su violencia y la otra clase simplemente debe de dotarse de todo lo que haga falta para defenderse y para atacar. Entonces la violencia la encuentro totalmente legítima. Claro, cuando es lucha armada, que para mí es como eso, como una organización que está ahí al lado, pero que casi por toda la serie de solo por la represión que va a tener, le va a ser casi imposible de estar al lado. Va a tener que estar en otro lado, en otro sitio. Al principio, cada comando autónomo que hacía una acción reivindicaba individualmente con nombres muy concretos de unas luchas sociales, por ejemplo, Comando Autónomo 3 de marzo, haciendo alusión a las movilizaciones y luchas obreras del movimiento
que culminó en Gasteiz del 3 de marzo, con la represión que hubo de 5 muertos. Comando autónomo, por ejemplo, que tenía nombre igual de uno que se había encargado, comando autónomo fulanito, pero siempre en referencia a un hecho concreto con el cual nos identificábamos. Pero luego al final ya se pasa a la creación, por mimetismo y por falta de debate, a la creación ya de poner las siglas CCAG, que era en plural los comandos autónomos anticapitalistas. Esto es, que se crea con o sin capacidad y realmente con no mucha capacidad prácticamente, pero otra organización militar que era clásica. Sí, incluso en aquel contexto de las luchas obreras, la transición en el periodo de los años 60-70, no solo aquí en España, sino incluso en Europa, en otros lugares, la línea del área autónoma siempre ha criticado las formas de violencia externas a la clase trabajadora. Igual que había el reformismo que pensaba que la clase obrera no era autónoma, necesitaba una vanguardia política que la dirigiera, pues había organizaciones militares que pensaban que la gestión de la violencia no podía ser solo a cargo de la clase obrera y tenía que ejercerse desde fuera, ¿no? Y todos tenemos ejemplos de ese tipo de organizaciones en Europa, ¿no? Las Brigadas Rojas, etcétera, ¿no? Y siempre la autonomía obrera se ha desmarcado de ese tipo de violencia ejercida fuera y al margen de la clase trabajadora. Hacer acciones acarreaba que la gente se quemaba, la gente tenía que ir a Euskadi Norte, la gente entraba a la cárcel, se creaban unos aparatos que al principio no existen y luego tienes que dar cobertura tanto a esos aparatos, a esa gente que vive en Euskadi Norte, que son los refugiados, y a la gente de la cárcel, que son los que están en la cárcel, pero que son también miembros de ese colectivo del movimiento armado. Entonces, poco a poco se va de la primera idea inicial nunca de sustitución de las acciones armadas, sino de apoyo, se va tergiversando ideológicamente y llegando a la conclusión de que bueno, hay que acelerar aquí acciones armadas porque la gente que está en el otro lado ve necesario que no somos que los que estamos aquí no somos parásitos, sino que, hostias, aquí estamos por algo y tenemos que actuar. Hay una acción armada contra un fotógrafo en Zumárraga, que al fotógrafo ese todo Dios, tanto gente de la izquierda abertzale como nosotros, como los críos, le conocían como un chivato, pero desde hace años. Entonces se cargan al fotógrafo y resulta que al levantar el cuerpo, el tío en el bolsillo tiene el carnet del PSOE y de la UGT. Pero claro, la acción no fue en contra del PSOE ni de UGT. Y la izquierda abertzale se mete en el mismo embolado y un miembro de la dirección de Herri Batasuna de entonces hace unas declaraciones públicas acusándonos a la gente de los grupos autónomos, acusándonos de ser como la OAS argelina. Ahí ya se da una ruptura prácticamente total de la línea de la izquierda abertzale con la línea de nosotros y más claro, con unas declaraciones de tal calibre, ¿no? La autonomía obrera tenía elementos muy débiles y nosotros, jóvenes, en la autonomía obrera actuamos muy mal, sobre todo en determinados momentos. Actuamos con mucha generosidad, con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, pero no vimos lo que nos venía encima. Y no nos preparamos para lo que nos venía encima, y lo podíamos ver, y lo podíamos ver. Sí, claramente, como hoy, como hoy. Es decir, todavía esto no ha parado, esto no ha parado.